Soy Edgardo Vargas, periodista de TVU, uno de los medios de la Corporación Universidad de Concepción, y con miras a la elección del 21 de noviembre quisimos conversar con los candidatos y candidatas al Senado por la región del Biobío, que corresponde, como dice el nombre de nuestro programa, a la circunscripción 10. Hoy nos acompaña vía Zoom Óscar Menares. Él es candidato de la lista Apruebo Dignidad, el subpacto del Partido Comunista de Chile e Independientes. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Óscar, vamos a conversar en este espacio sobre tus motivaciones para ser candidato al Senado y también sobre algunas áreas temáticas que nos importa relevar. Nos interesa conocer cuáles son tus propuestas y así la gente pueda votar de manera informada. Primero te quiero preguntar precisamente por aquello. ¿Cuál es tu vínculo con nuestra región del Biobío? ¿Por qué quieres ser candidato? ¿Por qué quieres estar en el Senado representando esta zona? Bueno, yo nací en Magallanes, nací en la comuna de Punta Arenas, por ahí por el año 81, y bueno, producto del trabajo de mis padres, mi madre profesora, mi padre trabajador del montaje industrial, nos trasladamos hacia el norte del país, que es Concepción, ¿no? Para nosotros, y nosotras allá. Y bueno, estudié en el Liceo Enrique Molina y me desarrollé profesionalmente en esta comuna, digamos, hace bastante tiempo. En Concepción particularmente, en Talcahuano, y precisamente el principal anhelo es poder representar los intereses de las mayorías postergadas de la región y también aquellas que han sufrido, no obstante, los avances económicos en la región, ¿cierto? El desarrollo que existió, también el desplazamiento, ¿cierto? De una otra manera, producto de un modelo extractivista, un modelo que ha puesto a las comunidades en un segundo plano, y es lo que nosotros pretendemos reivindicar en esta oportunidad, en esta apuesta por la senaduría. ¿Cómo ves tú el momento que está viviendo nuestro país en el ámbito social, político, económico? ¿En qué etapa estamos? ¿Cómo se vislumbra el futuro según Óscar Menares? Vivimos un momento de transformaciones profundas en la sociedad chilena. Nada de lo que conocimos va a seguir siendo igual. Hoy día existe un proceso de transformaciones que lleva adelante la Convención Constitucional en función de construir una nueva sociedad y un nuevo país que pueda acoger a todos y a todas en igualdad de condiciones. Desde luego que este es un desafío muy importante porque las instituciones que actualmente existen, como el Congreso Nacional, tienen que estar a la altura de esos cambios y de esas transformaciones, y ese es el deber particularmente de quienes hoy día encaramos o hacemos parte, digamos, de los procesos de transformación, no de ahora solamente, sino de hace mucho tiempo atrás. En mi caso, yo fui dirigente estudiantil en la Universidad Católica, posteriormente he sido asesor de sindicatos y de organizaciones de los trabajadores de la región del Biobío, tanto forestales, portuarios, y que hemos luchado toda una vida por conquistar derechos que hoy día creemos que se puede efectivamente realizar. Y hoy día estamos cerca de eso y necesitamos impulsar esas transformaciones en las instituciones que existen y en las que también se puedan crear a raíz de la convención. Bueno, Óscar, te invito a que podamos ir analizando algunas temáticas relevantes y ya que tienes experiencia en el ámbito estudiantil y además estudiaste en un emblemático establecimiento de nuestra zona, quiero partir por el ámbito educativo. ¿Cuáles crees tú que deben ser las transformaciones? ¿Qué es lo más relevante que tiene que ocurrir con la educación chilena? Y tú, como un eventual senador de la República, ¿cómo vas a impulsar también algunas leyes, algunos cambios para mejorar la educación bastante alicaída en el último tiempo? Lo primero que tenemos que entender en el actual contexto es que existe un rezago en el proceso educativo de cientos de miles de estudiantes en Chile, por lo que es necesario comenzar a desarrollar un plan de readaptación de contenidos también y de una u otra manera una recuperación de aprendizajes que permita efectivamente resolver y absorber de una u otra manera los déficits que se han generado producto de la pandemia en el ámbito del aprendizaje. Eso es urgente y necesitamos establecer medidas y apoyar al Ministerio de Educación en esas medidas, ¿no? Desde el Congreso Nacional. En segundo lugar, es necesario también poder valorar las transformaciones y los cambios que se han producido en la educación chilena a partir del año 2011, producto de las movilizaciones estudiantiles, y que han tenido, digamos, por efecto la ampliación de la matrícula, pero también, evidentemente, la descentralización, pero también con financiamiento que ha significado, por ejemplo, los procesos de construcción de los servicios locales de educación que necesitamos ir evaluando, porque también es importante que el proceso legislativo no solamente se quede en lo que es la generación de la norma, sino en la evaluación de la norma. En general se dictan muchas leyes y lo que necesitamos también es revisar las que existen. Por tanto, la tarea, a lo menos
desde nuestro punto de vista, es revisar los avances legislativos en materia de educación, particularmente estableciendo cuáles son los déficits y poder mejorarlos con nueva legislación. Por mucho En tercer tiempo, sí, Oscar, disculpa, por mucho tiempo se hablaba que la educación municipal debían sostenerla los municipios. Sin embargo, los alcaldes y las alcaldesas decían que eso era imposible. Aparece la figura de los consejos locales de educación o los servicios locales de educación y también han estado en la polémica. Según tú, ¿quién debería administrar la educación pública en Chile? Desde nuestra perspectiva, la municipalización de la educación ha sido efectivamente uno de los pilares con los cuales se ha construido un modelo altamente excluyente, ¿no? Y que se basa fundamentalmente en, en este financiamiento basado en el subsidio, en este caso a la demanda, ¿no? Y que tiene esta figura del copago, ¿cierto? Del subsidio por estudiante. Y es una figura que nosotros creemos que tenemos que superar. No basta con el cambio burocrático. Está muy bien avanzar hacia los servicios locales de educación en cuanto tampoco generen inestabilidad laboral, generen efectivamente procesos complejos del punto de vista de los trabajadores de la educación, etcétera. Pero necesitamos, desde luego, desarrollar un sistema sobre la base del financiamiento basal de la educación. Cuando hablamos de financiamiento basal, significa financiar la oferta, ¿ya? En este sentido, el Estado comprometer los recursos no en relación a la asistencia a los estudiantes, sino comprometer las puertas abiertas de la educación pública en un contexto, digamos, de aseguramiento de la calidad de la misma. Y por eso es que necesitamos avanzar hacia un modelo que establezca financiamientos basales a la educación pública. Por otro lado, en materia de educación superior, es importante también reconocer el avance de lo que ha significado la gratuidad, pero sin duda que hoy día existe un delta que es necesario cubrir y que necesitamos garantizar a lo menos a nivel de la educación pública y de las universidades públicas una ampliación de la matrícula y también, por otra parte, un financiamiento que permita efectivamente satisfacer la demanda de gratuidad del conjunto de quienes lo necesitan, ¿no? Y por eso es que esta gratuidad debe ser y debe apuntar a la universalidad particular. Sí, en el caso, por ejemplo, de las universidades públicas no estatales, como la Universidad de Concepción, ¿te parece a ti que hay una cancha un tanto dispareja en el sentido de otorgar los recursos, de otorgar las oportunidades y tomando en cuenta además que a las universidades fuera de la región metropolitana les cuesta mucho más obtener financiamiento? Como un eventual senador, ¿qué es lo que harías tú para potenciar las universidades de regiones? A ver, básicamente tenemos que identificar que el concepto de universidad es un concepto integral. Y en este sentido no solamente dice relación con el otorgamiento de un servicio en el aula, ¿no? De enseñanza directa al estudiante, sino la generación también de un concepto de universidad mucho más amplio y que involucra la extensión, involucra la investigación. Y por cierto, el Estado debe ayudar y debe fortalecer el rol de aquellas universidades que tienen un origen privado, pero que tienen un rol público notorio en la sociedad y debe precisamente fortalecerlo, identificar cuáles son esas universidades y establecer un estándar que permita fortalecer la contribución que han hecho en el ámbito de la investigación, de las comunicaciones, de la cultura, de las identidades locales. Desde luego que necesitamos fortalecer evidentemente también aquellas universidades que cumplen ese rol de universitas, ¿no? Y que no solamente se concentran en el otorgamiento de un servicio muy específico que dice relación con la universidad y con la educación, que es la tarea de aula, sino necesariamente abordar este concepto de universalidad, de cómo se entiende el concepto de universidad, no solamente en Chile, sino que también en materia internacional, a nivel internacional. Y por eso es que necesitamos fortalecer ese rol de aquellas universidades que teniendo un origen corporativo, como el caso de la Universidad de Concepción, y en ese sentido el Estado tiene que contribuir a ello, sin lugar a dudas. Seguimos en circunscripción 10 conversando con el candidato al Senado, Óscar Menares. Hablemos de pensiones, Óscar. ¿Hay que terminar con las AFP? ¿Cuál sería una pensión digna para un jubilado o una jubilada en nuestro país? A ver, el sistema de pensiones en Chile colapsó. O sea, no existe un sistema de pensiones en realidad, existe un sistema de capitalización individual, de ahorro forzado de los trabajadores y las trabajadoras. Necesitamos terminar con el sistema de AFPs, ¿no? Como concepto, como pilar fundamental, digamos, del sistema. Necesitamos establecer un sistema público, ¿no? De un alto estándar también del punto de vista técnico que permita asegurar de que esos fondos que se puedan recaudar efectivamente
puedan incrementarse y asegurar pensiones dignas para todos y todas. ¿Propones una AFP estatal? No, no necesariamente, sé que desterrar el concepto de la AFP. Hoy hay que hablar de un sistema de pensiones, ¿ya? Y ese sistema de pensiones debe ser público y debe financiarse de manera tripartita. ¿Qué es lo que pensamos nosotros y nosotras, a lo menos de Chile Digno, Apruebo Dignidad? Nosotros creemos y nosotras que es importante entender que los actuales fondos de pensiones que tienen las personas en sus cuentas individuales deben considerarse como cuentas de ahorro voluntario y por tanto a libre disposición de los cotizantes, ¿no? Que son propiedad, hay que reconocer la propiedad de los fondos de las personas. En ese sentido, establecer la modalidad en cómo se pueden ir retirando esos fondos en la medida que la gente los necesite o complementen sus pensiones conforme una cuenta individual, como se entendería, y por tanto establecer esa primera distinción. Lo segundo es un pilar solidario universal que garantice pensiones básicas por el solo hecho de vivir en Chile, de aproximadamente la línea de la pobreza, ¿ya? O el salario mínimo, como criterio, como parámetro que permita establecer una pensión digna. ¿Con Y un este tercer salario pilar, mínimo o subiendo el salario mínimo? a ver, es complejo técnicamente anclar las pensiones al salario mínimo. Sin embargo, tenemos que establecer un mecanismo técnico, que habrá que estudiarlo, que hay que analizarlo, que permita efectivamente establecer eh, una pensión que garantice condiciones de vida de las personas. Y para eso necesitamos establecer que hoy día, por ejemplo, existe un parámetro que es el salario mínimo, que es aquella medida que permite a una persona establecerse de una manera de condiciones que permita satisfacer necesidades básicas, ¿no? Y por tanto, ese parámetro es un parámetro interesante desde el punto de vista de abordar cuáles deben ser las pensiones mínimas en Chile. Y luego, existe un pilar contributivo que debe ser de contribución del gobierno, particularmente de los empresarios y las empresarias, y por otro lado, ¿cierto?, de los y las trabajadoras. Nosotros pensábamos, a lo menos la propuesta que generamos y que estamos discutiendo también con el Frente Amplio en este proceso de elaboración programática, es que tanto los trabajadores coticen un 8% y los empleadores coticen un 8% adicional, y establecer un pilar contributivo de un 16%, pero además establecer este piso mínimo, de tal manera que exista un escalonamiento en la medida que se garantiza un piso mínimo, existe un pilar contributivo y existe un ahorro voluntario que los trabajadores y las trabajadoras pueden echar mano producto de sus ahorros previsionales en los últimos 30 años o 40 años. Entonces, consideramos de que hay que establecer un sistema, y un sistema en conjunto de partes que se articula en función de un objetivo, y ese objetivo es establecer pensiones dignas para todos y todas. Antes de pasar al otro tema, solamente sí o no, sin argumentar, ¿hiciste algún retiro de las AFP? No. Muy bien, Oscar, sigamos conversando. Disculpa, primero, el primero, y fue exiguo, digamos. O sea. Muy bien, sigamos conversando de propuestas para la región del Biobío y te quiero llevar ahora al tema medioambiental, una de las prioridades sin duda que deberían tener las naciones, sobre todo nuestro país, muy golpeado por el cambio climático y con efectos, ¿cierto?, que se van a ir agudizando a medida que vaya pasando el tiempo. ¿Cuáles son tus propuestas en esta temática? ¿Es un área relevante que tú como un eventual senador vas a poner también ahí en tabla y vas a discutir en el Congreso si es que es necesario cambiar las políticas de nuestro país? A ver, hoy día existe una polémica que se está generando sobre si es posible poner fin a las centrales de carbón en Chile antes del 2025. Es una medida que está definida, ¿no? Que existe un amplio consenso social y además técnico Incluso a para nivel poder, internacional. y a nivel internacional, para poder efectivamente poner término y cerrar la central de carbón al año 2025. Hay ciertos sectores que, particularmente la minería, el Consejo Minero, de hecho hoy día aparecieron algunas reacciones sobre esta necesidad como de reevaluarlo, pero cuando una sociedad toma una determinación lo toma por los intereses generales de toda la sociedad. Y en este sentido es importante no solamente descarbonizar la matriz energética, sino que además establecer un cambio, digamos, del punto de vista de cuál es el estándar que se va a exigir a nivel medioambiental, lo que involucra la institucionalidad medioambiental. O sea, hoy día necesitamos ampliar la capacidad
de la justicia ambiental para poder investigar y para poder llevar a cabo y adelante los procesos judiciales. Hoy día, por ejemplo, si en la octava región necesitamos recurrir al Tribunal Ambiental, tenemos que recurrir al Tribunal Ambiental de Valdivia. La gente a veces esas cosas no las sabe. No existe un Tribunal Ambiental en la región del Biobío y es necesario avanzar efectivamente en el fortalecimiento de la institucionalidad. Pero además medidas de control muy específicas, muy claras y concretas a aquellas industrias contaminantes, sobre todo en la zona de sacrificio. Necesitamos terminar con ese concepto realmente duro, realmente... uno no tiene palabras para calificar de que hay un grupo de personas de la sociedad que quedan absolutamente excluidas y que se somete a un sacrificio por el conjunto. Eso es algo que no es admisible hoy día y por tanto necesitamos poder establecer mecanismos muy drásticos para el control de las emisiones de ciertos contaminantes en la zona de sacrificio. Pero además hay otro déficit, el déficit del agua. Es muy importante hoy día renacionalizar el agua, entendiéndola como un bien nacional de uso público que se entiende y por tanto no como una mercancía como actualmente también lo entiende la Constitución, porque la Constitución actual establece estas dos categorías para el agua. Y en ese sentido necesitamos definir claramente que el agua es un derecho, ¿no? El acceso al agua como un derecho humano universal y asegurar, por tanto, también un caudal mínimo ecológico que permita a las personas y a las comunidades, ¿cierto? Y también a los ecosistemas poder sobrevivir, poder sostenerse. Y eso es algo muy importante que tenemos que avanzar, que espero que también la Convención Constitucional establezca un corte con esta situación de una vez por todas y nosotros nos corresponda también legislar en función de un nuevo sistema efectivamente de otorgamiento de ciertos derechos de uso, pero no de propiedad sobre las aguas. Eso es Oscar, muy importante. a propósito que eres candidato por la región del Biobío, hace un tiempo surgió un proyecto de carretera hídrica de trasladar agua desde nuestra zona, desde el río Biobío hacia el norte del país. Si un eventual proyecto de ese tipo saliera nuevamente, estuviese en discusión, ¿cuál sería tu posición? ¿Qué opinas de este tipo de proyectos que mezclan los recursos naturales con los intereses también económicos del país? No podríamos estar de acuerdo con un proyecto como ese, porque hoy día el déficit en materia de agua es brutal, sobre todo en el secano costero. Hemos visto cómo las comunas, particularmente rurales, quedaron excluidas hace algunas semanas de lo que había sido el decreto de emergencia agrícola. O sea, quedaron excluidas existiendo un grave déficit, digamos, en el acceso al agua, particularmente en la provincia de Biobío, Los Ángeles, en Yumbel, en Cabrero, en Santa Juana, en nuestra misma provincia de Concepción, en Hualqui, en Florida. O sea, necesitamos de una vez por todas poder poner en el centro a las comunidades. Incluso la Y el región de modelo Ñuble, que es una zona netamente agrícola. correcto, y el modelo de desarrollo, la industria minera, será materia de una discusión también. Será materia de debate de la sociedad chilena democráticamente, cuál es el modelo económico que necesita para los próximos 100 años. Y evidentemente que este modelo extractivo solamente ha depredado el medio ambiente y ha postergado a las comunidades y eso no puede seguir siendo así. Oscar, hablemos de la salud. ¿Cuáles son tus propuestas como candidato al Senado por la región del Biobío, circunscripción 10, la conversación que estamos llevando a cabo para los medios de la Universidad de Concepción? ¿Hay alguna propuesta en salud? ¿Cuál es el diagnóstico de lo que ocurre con la salud pública en Chile y también lo que ha ocurrido con el avance de la pandemia del coronavirus? Sin lugar a dudas, la primera línea de defensa de la sociedad frente a una pandemia brutal y un pésimo manejo, digamos, del gobierno, porque hay que decirlo así, hoy día ha sido efectivamente el sistema público de salud, con apoyo del sistema privado, sin lugar a dudas, pero es importante reconocer el rol de la salud pública. En este sentido, necesitamos asegurar un acceso garantizado a las atenciones de salud. Necesitamos entender que necesitamos un fortalecimiento, efectivamente, del financiamiento del sistema de salud pública y, por tanto, también es importante interrogarse sobre la necesidad de un fondo único de salud, por ejemplo, respecto a este 7%, y que existan seguros complementarios, como también uno puede contratar un seguro, ¿cierto? Y las ISAPRES pueden administrar, en este caso, seguros complementarios, no hay ningún problema, pero ese 7% tiene que estar destinado de todos los trabajadores y todas las trabajadoras debe estar destinado a la salud pública, porque es ahí donde precisamente radica el peso en este caso, del sistema, ¿no? Y de la protección del derecho a la salud en Chile. Por otro lado, necesitamos avanzar en una mayor contratación de especialistas, necesitamos
evaluar, revisar qué pasa con el EUNACOM, qué pasa con el sistema de certificaciones de profesionales muy competentes que no pueden prestar servicio en Chile porque tienen que precisamente pasar por por un proceso altamente engorroso de calificación de sus competencias que están ya avaladas por universidades internacionalmente también acreditadas. Por tanto, es importante que podamos efectivamente avanzar en la mayor contratación de especialistas, pueden ser por la vía especialista extranjero y de formación nacional también, a través precisamente de las universidades públicas. Por otro lado, necesitamos avanzar también esto nos permitiría también avanzar en la superación de la lista, de la eliminación de esta lista de esperas quirúrgicas y no quirúrgicas que tanto daño han hecho y que ya de una vez por todas es una vergüenza no terminar con ellas. Todos los gobiernos se comprometen a ello, pero necesitamos financiamiento, necesitamos compromiso, y para eso necesitamos efectivamente instituciones y un Senado que se ponga a disposición de los intereses de esas mayorías. Desde luego el equipamiento de salud en hospitales públicos, no hay, no hay TAC, no hay resonancia nuclear, no hay servicios, ¿cierto? Muchos servicios donde falla una máquina, tienen que derivarse ese paciente a otro lado. O sea, no existe hoy día un estándar en materia de equipamiento médico que sea sustentable para la cantidad de personas que se atienden en el sistema público. Eso también es algo imperdonable y que necesitamos resolver de una vez por todas con mayor financiamiento y con un compromiso de la institución en la defensa del derecho a la salud. Algunas personas piensan, no sé cuál es tu opinión, que en Chile existe una salud para aquellos que tienen dinero y una salud para aquellos que no tienen dinero. Hay gente que se muere esperando una consulta en un recinto público. Hay poco acceso también a esas horas médicas, a los tratamientos inclusive. Esa realidad, brevemente, ¿se puede terminar? ¿Se puede cambiar en nuestro país? Todo se puede cambiar si es que tenemos la voluntad de establecer particularmente una reforma tributaria que permita asegurar los recursos para financiar efectivamente estos déficits y poder superarlos, ¿no? Y para eso necesitamos una reforma que apunte a 8 puntos del PIB. Necesitamos una reforma que recaude necesariamente para poder financiar efectivamente estos derechos. No basta el reconocimiento de los derechos, decía Norberto Bobbio, un jurista italiano, ¿no? Connotado jurista italiano, sino que se necesita que el Estado se comprometa para asegurar esos derechos, asegurarlos, ¿no? Ese es el principal desafío. Y por eso es muy importante que la reforma tributaria que se plantee mantenga esta desintegración impositiva, la profundice, termine con estas exenciones absolutamente absurdas y también establezca un gravamen a los más ricos, ¿no? Pero al mismo tiempo recuperar el concepto también de los bienes que son agotables, que son finitos, como por ejemplo los recursos mineros del país. Necesitamos un royalty que realmente permita recaudar de manera contundente para poder satisfacer efectivamente estas necesidades. Esto se requiere con urgencia. Las demandas en Chile no pueden seguir siendo postergadas. El 18 de octubre fue un grito de desesperación de la sociedad chilena y necesitamos darle causa y solución efectivamente a esas demandas. Estamos en circunscripción 10 a través de los medios UDEC, conociendo a los candidatos y candidatas al Senado por la región del Biobío. Precisamente la región del Biobío es la circunscripción 10. Óscar, para finalizar, te quiero pedir un compromiso, una obra, algo con lo que tú te vas a precisamente comprometer, ¿cierto? Un legado para la región del Biobío en un eventual periodo como senador por esta zona. Fundamentalmente necesitamos cambiar el país. Son tantas cosas que hay que hacer. ¿Cómo no nos gustaría aprobar la derogación de la ley de pesca? ¿Cómo no nos gustaría establecer un mecanismo de financiamiento basado en la educación pública? ¿Cómo no nos gustaría poder establecer una reforma tributaria que termine con la lista de espera? Eso es lo que necesitamos. Establecer un sello o una reforma específica, como si esto fuera una carrera o proyectos individuales. Creo que necesitamos pensar hoy día más bien en proyectos colectivos y ponernos a disposición de lo que va a ser la Convención Constitucional. El principal desafío en ese sentido es poder habilitar los procesos normativos, legislativos, que van a surgir del mandato de la nueva Constitución. Es por ello que este 21 de noviembre te invito a apoyar esta candidatura y poder precisamente construir un futuro para las mayorías. Óscar, y en particular, en el futuro, ¿cómo te gustaría que recordaran a el eventual, insisto, senador Óscar Menares? Que dijeran, esa idea, esa propuesta, ese legado es gracias a él. ¿Te comprometes con algo en puntual, algo en particular? Yo vengo del mundo del trabajo. ¿Qué te podría decir en relación a eso? Negociación por ramas.
qué bonito sería que los trabajadores pudieran y las trabajadoras garantizar a nivel ramal cuál es el ingreso mínimo que deberían tener. Eso a través de un consejo de salario sería maravilloso en Chile como en Uruguay existe. Necesitamos efectivamente reivindicar el trabajo. Yo haría un esfuerzo fundamentalmente en el ámbito del derecho de los trabajadores, tanto en el derecho individual como en el derecho colectivo, que permita dignificar la vida de nuestra gente de una vez por todas. Muy bien, estamos llegando al final de esta entrevista. Le quiero agradecer a Óscar Menares, representante de la lista Apruebo Dignidad, subpacto del Partido Comunista de Chile e Independientes, candidato a senador por la región del Biobío, la circunscripción número 10. Óscar Menares, muchas gracias por haber participado de esta conversación para los medios de comunicación de la Universidad de Concepción. Muchas gracias a ti.